la carta de Pablo a Timoteo. Ya terminamos la primera y el domingo pasado arrancamos con esta segunda carta, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. El domingo pasado vimos los primeros 5 versículos, pero igual vamos a refrescar el contexto en versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo la memoria fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a orar. Gracias otra vez, mi Dios, por este privilegio que nos das de poder congregarnos, de poder reunirnos, de poder tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Dios, por cada uno que pudo estar. Te pido que tú nos guíes en todo lo que hagamos, Señor, que tú nos des un corazón dispuestos a escuchar tu voz, a poder obedecerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Agradezco, Dios, por tantas bendiciones, como cantábamos hoy, por tantas cosas que haces día tras día por nosotros y las que vas a hacer, Señor. Gracias también por estas de tu gracia y tu misericordia ahora. Y dejo todo en tus manos, Padre, que tú seas honrado en todo lo que hagamos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como vimos ya, que arrancamos el domingo pasado, este libro, esta carta, los primeros 5 versículos es lo que se puede decir la salutación, es el saludo de Pablo a Timoteo, que le recuerda algunas cosas, y a partir del versículo 6, que es donde entramos en esta mañana, del 6 al 12, vamos a estar estudiando, es cuando Pablo ya empieza a dar instrucciones. Básicamente es, como veíamos, son instrucciones de un mentor, un discípulo, de un pastor a otro pastor, de un padre a un hijo. Tanto la carta de 1 Timoteo como la segunda son instrucciones del apóstol Pablo, guiado por Dios, a Timoteo, que había dejado en Éfeso. Y indirectamente es Dios mismo hablando con Timoteo y Dios mismo hablando con nosotros en estas instrucciones. Y como veíamos tanto el domingo pasado como repasamos el jueves, el contexto de esta carta, que no era lo mismo que de la primera carta. O sea, Pablo no estaba en la misma situación. Pablo en la primera carta, que era la primera encarcelación de Pablo en Roma, él estaba en una casa, tenía ciertas libertades, estaba preso, tenía un guardia siempre, pero tenía ciertas libertades. Ahora ya se encontraba, él dice, ya estaba en cadena, ya estaba, se cree que esta carta aproximadamente produjo la quema de Roma y el emperador empezó esta persecución de los cristianos. O sea, en este contexto ahora Pablo está escribiendo a Timoteo, pero hay una persecución constante del gobierno hacia los cristianos. Y por eso también que vamos a ver ciertas cosas que Pablo le dice a Timoteo. Tal vez Timoteo no lo vemos y no le dice, Timoteo, vos estás mal en esto, pero tal vez por ciertas amonestaciones como que estaba flaqueando en algunas cosas, y por eso es que Pablo lo anima y le dice, hace esto, fortalecete en esta área, entendiendo la situación que estaba pasando, tanto Pablo como la situación que estaba pasando Timoteo. Y como vimos, tal vez se cree que es la última carta ya del apóstol Pablo.
Ya esta es la última carta que él escribió, porque él mismo dice que estaba próximo a la muerte. Y se cree que fue tanto o el mismo año o el año anterior de que Pablo sea ejecutado alrededor del año 66-67 después de Cristo. Pero bueno, volviéndonos a nuestra carta, ¿qué es lo que dice en este pasaje, en estos 7 versículos, del 6 al 12? Pablo le dice: no te avergüences de dar testimonio de Cristo, no te avergüences, sé valiente, sé fiel, a pesar de las circunstancias, de la situación que esté pasando, seguí fiel, no te avergüences de dar testimonio. Y eso quiero que es lo que vamos a estar viendo. No vamos a hacer un poquitito ir y venir en el mismo pasaje, no vamos a estar yendo versículos 6, 7, 8, sino que ahora vamos a arrancar versículo 8 al versículo 11 con esta instrucción principal, y es básicamente el eje de este pasaje, de este capítulo, el tema de no avergonzarse. Versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de esas lecciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos llamó con llamamiento santo. Y ahí empieza esos últimos 2 versículos, habla acerca de la obra de salvación, lo que Cristo hizo. Pero arranca diciendo el apóstol Pablo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no de dar testimonio de Jesucristo. Como dije, tal vez es una posibilidad de que Timoteo haya estado tal vez atemorizado. No lo dice la Biblia, pero Pablo le dice: no te avergüences. Y después le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y le empieza a dar cierta instrucción. Pero le dice: no te avergüences, no tengas temor de decir qué es lo que crees, a quién le crees, no tengas temor de eso. Y muchas veces caemos nosotros en eso, en que nos avergonzamos de nuestro Señor. Tal vez, entendamos primero, el contexto del apóstol de Timoteo era muy distinto al nuestro. Su temor, su posible temor, estaba basado en algo, en hechos tal vez un poquito más pesados, más reales que lo que nosotros podemos padecer. O sea, nosotros, ¿qué es lo que podemos sufrir? ¿Qué es lo que podemos padecer? No sé, burlas, que alguien ya no quiera tener una relación con nosotros, que como ya sabes que somos cristianos, como que ya nos hace la cruz, nos quiere alejar. O sea, hay cierta oposición, pero nada que ver a lo que estaba pasando a Timoteo, a este posible temor que tenía Timoteo, y por lo que Pablo le dice: no te avergüences. Timoteo estaba en su propia vida, o sea, Pablo estaba en prisión por el solo hecho de predicar a Cristo. Y en Hebreos, al final de Hebreos, nos dice que también Timoteo estuvo preso por predicar a Cristo. O sea, el contexto es muy distinto al que pasamos nosotros, pero aún así Pablo le dice: no te avergüences. Acompáñame al Salmo 40. No tengo tantos versículos como regularmente, pero tengo algunos igual. Salmo 40, es que me gusta comparar escritura con escritura, y lo que Cristo dijo, con lo que Pablo, lo que Cristo dijo en un punto, se repite muchas veces en otros pasajes de la Biblia, porque la Biblia es una, el autor es uno. Pablo le dice: no te avergüences. Si vemos que otro testimonio del rey David, que también expresó lo mismo. Salmo 40, versículo 9 dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. Asamblea, Salmo 71, número 71. Es otro salmista. Tal vez era David, tal vez era otro, pero vemos que Salmo 71 gira dentro de la misma idea. Salmo 71, versículo 15, dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia y de la tuya sola. Y el número 119, también, Salmo 119, versículo 13. Salmo 119, versículo 13, dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y versículo 46,
hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Vemos tanto el ejemplo de Pablo, que ahora los vamos a ver, como estos hombres, tanto salmistas, y hay muchos ejemplos más en la Biblia, de hombres que estaban comprometidos con su fe, comprometidos con el Señor, y que no se avergonzaron de decir lo que creían y a quién le creían. Inclusive acá el salmista, el versículo 46 dice: hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Muestra, como dije, ese compromiso con nuestro Señor. Pablo lo hizo y lo vemos en el libro de los Hechos, y él mismo lo mencionó en sus cartas. Él testificó de Cristo no solo a las otras personas en cada ciudad que iba, sino que inclusive frente a autoridades, cuando se lo condenaba o se lo acusaba de muchas cosas, él no tuvo temor de decir: yo creo en Cristo, yo creo en esto. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Él hizo en mi vida y yo lo vi actuar. Yo creo en Cristo. Vemos este eje, como decía, de este capítulo, de Timoteo 1. No te avergüences. Y lo vemos en versículo 8, en versículo 12, Pablo mismo dice: yo no me avergüenzo. Después habla de este otro hermano que no me acuerdo el nombre ahora, que dice: no se avergonzó de mis cadenas. Este capítulo está hablando de eso mismo, la idea: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, como decía al principio, somos culpables, todos, y algunos más que otros, y yo muchísimo más, de avergonzarnos de nuestro Señor, de muchas veces callarnos la boca, o por miedo al qué dirán, y ahora cómo me tratarán, o viendo a ver cómo la situación, viendo a mis compañeros de trabajo, cómo hablan de alguien que cree en Cristo, que es una iglesia. Yo no quiero que me traten así que mejor callo la boca, no digo nada. Así que bueno, capaz que no me toman de punto para burlarse de mí. Muchas veces tenemos miedo de eso y nos avergonzamos realmente de nuestro Señor. Volvamos a 2 Timoteo 1. Volvamos a nuestro pasaje. Sea por la razón que sea, muchísimas veces estamos negando a nuestro Señor. Y, como dije, no vamos a sufrir al contexto de lo que está hablando el pasaje. No vamos a sufrir al nivel que sufrió Timoteo. Y, o sea, si nos avergonzamos por estas cositas, ¿qué si estuviéramos en esa situación? Pero muchas veces somos culpables de eso, y lo podemos ver en el ejemplo de Pedro. O sea, el ejemplo más explícito en cuanto a lo que se llama la negación de Pedro es el ejemplo de Pedro, cuando él negó a Cristo 3 veces. Y recordaba esta semana una canción, y algo también que recordaba ahí mientras estábamos cantando, que decimos: no, o sea, ahora nos ponemos la corbata, predicamos la Biblia, venimos con la Biblia bajo el brazo, y no, yo voy hasta morir por Cristo. Y es lo que dijo Pedro. Y después, cuando alguien siquiera le preguntó: ¿vos sos seguidor de Cristo? No lo conozco, yo no sé. Y algo que decía la canción, no me acuerdo ahora el título de la canción, pero dice: firmes, fieles hacia la bandera, vamos adelante, vamos a vencer. Y salimos con ese vigor, y después, cuando un compañero nos pregunta algo, o cuando se menciona algo acerca de la Biblia o acerca de nuestra fe, decimos: callar la boca. Y algo que vamos a ver un poquito más adelante: Cristo no hizo eso. Cristo nos avergonzó de nosotros. Y en Hebreos capítulo 2 habla de eso, que Él, inclusive siendo Dios, Él decidió llamarnos hermanos. Sabiendo lo que nosotros éramos, Él sufrió la cruz, Él nos dio la salvación, y Él no se avergüenza de nosotros. Al contrario, es nuestro trabajo. No porque nosotros hagamos, porque lo que nosotros hagamos o podamos hacer, sino lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Pero ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y muchas veces lo negamos. El solo hecho de callarse la boca. Pero es lo que Pedro hizo. Pedro se calló la boca. Él negó haber siquiera conocido al Señor. Y yo lo he pasado muchísimas veces en la escuela, en el trabajo. En el trabajo ya, bueno, más que más es distinto, ya saben que es una iglesia a veces. Pero en la escuela, yo me acuerdo, he estado años enteros y que nadie sabía. O sea, yo me portaba bien. No hacía lo mismo que hacían ellos. Pero aún así, mis compañeros nunca habían escuchado que yo conocía a Cristo. No conozco la vida en particular de cada uno, pero seguramente nunca escucharon acerca del Evangelio. Si Dios me puso ahí y yo muchas veces decidí
callarme la boca. Y hoy escuchaba esta mañana y dije, ¿cómo no fui yo así? Qué vergüenza me da de mí mismo. Lo escuchaba a Santi que decía, sí, estaba estudiando 1 Corintios, así que me faltaban unos versículos que se fui a la escuela con la Biblia en mi cuaderno y en un tiempito que tenía se puso a leer la Biblia y a estudiar y se puso a orar y los compañeros decían, estás meditando y todas esas cosas que yo, honestamente, yo no lo hice. ¿Podría haber hecho? Sí. ¿Tenía responsabilidad de hacerlo? Sí, pero me avergonzaba. Me da vergüenza de lo que podían decir mis compañeros. Algunos son distintos caracteres. Yo tengo un carácter muy distinto de Santi, pero aún así eso no justifica el hecho de lo que estoy haciendo. Y algo que Pablo le dice, no te avergüences. No te avergüences, dice, no te avergüences de dar testimonio ni de mí, preso suyo. Estar asociado con Pablo lleva un costo muy alto. O sea, Pablo era, como por así decirlo, uno de los líderes de lo que era la iglesia en este tiempo. Fue el que comenzó muchas iglesias y estaba preso y yo soy seguidor de Pablo, a la cárcel. Yo creí en Cristo, o soy discípulo de tal, o voy a tal iglesia, o nos juntamos a congregar, a la cárcel. El solo hecho de decir yo estoy asociado con tal persona era motivo para ir a la cárcel, para perder tu familia, para perder inclusive tu vida, para sufrir. Había un costo muy alto. Y Pablo le dice, no te avergüences, no solo de Cristo, sino de mí. No te avergüences de mí como tu líder, como tu pastor. Y Pablo dice, algún punto a destacar, dice, preso suyo. Dice, no te avergüences de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿De quién? Preso de Jesucristo. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo no era preso de Roma. Pablo no era preso de Nerón. Él dice, prisionero de Jesucristo. Él estaba ahí porque Jesucristo quiso que esté ahí. Él estaba seguro, y después vamos a ver, de la soberanía de Dios y del poder de Dios, que si Cristo lo quería sacar de esa cárcel, lo sacaba así. Él estaba seguro que Él estaba ahí porque era la voluntad de Cristo que Él esté ahí, que se encuentre en esa situación. Pero nuevamente amonesta a Timoteo en todo este pasaje, no te avergüences de nuestro Señor, sino hace 2 cosas. Bueno, 3. Si no, dice versículo, también segunda parte, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Estas aflicciones, entendamos, son muy distintas a lo que nosotros podemos llegar a pasar. Pero esta palabra participa, es una sunkakopatseo, es una palabra compuesta, significa sufrir adversidad en compañía de. Participa de las aflicciones. Le decía, ser participante de las aflicciones. ¿De quién? De Él. Y de las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Pablo mismo hablando. Versículo 10. Le dice a los filipenses, le dice Filipos, a fin de conocerle, hablando de Cristo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Pablo no le iba a pedir algo que Él no estuviera haciendo. Pablo estaba padeciendo, estaba sufriendo, y era partícipe de los sufrimientos de Cristo, lo que Cristo hizo. Él era partícipe porque Él seguía promoviendo, por así decirlo, la causa de Cristo. Él seguía la causa de Cristo. Y el anhelo, vemos el anhelo, versículo 10 al final dice, llegando a ser semejantes, versículo 10 al principio dice, al fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El anhelo del apóstol Pablo era conocer a Cristo y ser participante de los padecimientos de Cristo. Para Pablo era un gozo el participar y ser partícipe en esto, en sufrir los mismos sufrimientos que sufrió Cristo. Y él le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Como dije antes, Pablo era prisionero de Jesucristo. Pablo estaba
prisionero no por pecado, por hacer cosas malas, por malas decisiones, sino el solo hecho de predicar a Cristo y de seguir exactamente lo que Cristo quería que hiciera, eso lo llevó a la cárcel. Él estaba sufriendo por Cristo y algo que pensaba, irremediablemente vamos a sufrir. Es algo que si realmente queremos vivir una vida que agrada a Dios, vamos a padecer. Algo que leía Dani hoy en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Simple y llano. Y después, no lo tengo anotado, pero el versículo anterior habla de eso, que el mundo nos aborrece porque no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y vamos a tener oposición. Si realmente queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a tener oposición. Si estamos de 10, si nos mimetizamos tan bien con el mundo, hay un problema. Porque va en contra de lo que Cristo dijo. Vos querés servir a Cristo, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, es lo que dijo Cristo. Tal vez no vamos a padecer, tal vez hoy, no sé, más adelante, pero no vamos a padecer como padecieron estos hombres, como padeció Pablo, como padeció Timoteo y la iglesia en estos tiempos. Pero vamos a tener oposición, vamos a tener aflicción, lo dijo Cristo mismo, porque es lo que Cristo sufrió. ¿Por qué vamos a sufrir nosotros menos? Él eligió sufrir, él sabía todo lo que le venía y Él eligió hacerlo por amor a nosotros, por darnos redención. Él no se avergonzó de lo que estaba haciendo, ni de su Padre, ni de ninguno de nosotros. Él decidió cargar esa cruz por amor a nosotros y Él recibió oposición. Entonces, si Él sufrió, ¿cuánto más nosotros? Y Pablo le dice: participa, sé participante. Realmente es una bendición y es un anhelo, es un privilegio sufrir por Cristo. Muchas veces no lo vemos así, preferimos callarnos la boca y decimos: no quiero, no quiero, no nos gusta, no me gusta que me carguen, que hablen mal de mí, que no sé, que de repente una persona un amigo cercano no quiera tener más relación conmigo y yo no hice nada malo. Pero eso, como decía hoy el hermano Mario, mi vida misma a veces le ciertas cosas y le hincan ciertos pecados que ellos saben que está mal, pero no lo pueden cambiar porque no tienen a Cristo. Pero ¿qué hacen? Muchas veces toman distancia y muchas veces por hacer lo que tenemos que hacer o por decir lo que tenemos que decir, tenemos este sufrimiento, estos padecimientos. Filipenses 1:29 dice... Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, no solo la salvación, sino también sus padecimientos. Va todo en un convito hermoso. Sí, Dios nos salva, Dios nos libera de la consecuencia del pecado mismo, de la esclavitud del pecado y las consecuencias del pecado. Dios nos hace sus hijos, nos llena de bendiciones. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro nuestro. Pero también Él nos da esto, que podemos padecer por Él. Porque muchas veces vemos, padecer, aflicción, sufrimiento son cosas malas. Pero no son cosas malas. Porque Dios mismo dice, Él sufrió, Él decidió sufrir, y es algo que Dios nos concede. Y es algo que Dios nos bendice y nos provee. Son estos sufrimientos. No vamos a entrar en detalle, estaría bueno ir a 1 Timoteo, que habla que todo esto realmente nos ayuda a nosotros, son de bendición a nosotros, para realmente forjar fe. Pero es el costo de una vida cristiana auténtica. Volvamos a 2 Timoteo. Pero al capítulo 3 y versículo 12, yo ya lo mencioné, pero capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como dije antes, si queremos seguir las pisadas de Cristo, vamos a sufrir. Es algo que Dios en su voluntad nos permite, y como dije también, más que un sacrificio, es un privilegio, más que una carga o una prueba, es una bendición. Filipenses 2:17 dice, hablando Pablo:
y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, hablando de su muerte, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros mismos. Vosotros también conmigo. Dice, aunque sea derramado en libación, o sea, aunque yo muera por servir a Cristo y por servir en vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esa era la actitud. ¿Cómo podía regocijarse aún en las dificultades? Por la segunda parte de Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa es la clave para poder tener lo que Pablo tuvo, ese gozo en las aflicciones. Y lo vamos a ver también en nuestro pasaje al final. Y como leamos, eso es Timoteo 1 versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, de eso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es realmente Dios el que nos sostiene en esos momentos. Él nos va a conceder aflicciones, Él nos va a conceder porque Él lo prometió así, pero Él es el que nos va a ayudar en esas situaciones, Él el que nos va a sostener y en su poder, Él nos va a sostener de esos problemas. ¿Nos dice que nos va a librar? No nos dice que nos va a librar. Dios no nos dice que cuando pases por el fuego yo te voy a levantar, te voy a sacar del fuego. Él dice, yo te voy a acompañar cuando pases por el fuego. Él promete eso, Él promete sostenernos, Él promete ayudarnos, darnos paz, darnos gozo y muchísimas otras bendiciones cuando estemos en esas situaciones. Pero nuestra fe y nuestra confianza debe estar en nuestra mirada. La mirada del apóstol Pablo estaba en el lugar correcto. Cuando él estaba pasando por esos problemas, por esas dificultades en su vida, por hacer lo correcto, su mirada estaba otra vez en el lugar correcto. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Y en 1 de Pedro hay muchísimo para trabajar, para estudiar, para ver, porque Pedro también le escribió a estos hermanos que estaban también pasando por muchas dificultades, por muchos problemas por causa de Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, para esto Cristo te salvó, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Si Cristo sufrió, cuanto más nosotros. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Por ello, versículo 19, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nuevamente, recordando lo que le dijo Pablo a Timoteo. No deje que el temor a sufrir te lleve a negar a Cristo, sino busca glorificarlo, como decía este pasaje, busca glorificarlo por medio de eso. Versículo 14 al final dice, ciertamente por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cristo se glorifica en nuestros padecimientos, en las dificultades que Él nos permite sufrir, que nos permite pasar. Si realmente nuestra mirada está en el lugar correcto, Cristo es glorificado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, participa, sé participante de los padecimientos de Cristo, es un privilegio. Así como es un privilegio otras cosas, es un privilegio y es un honor y es una bendición poder pasar por estas dificultades,
por el nombre de Cristo. No por, muchas veces pasamos sin dificultades por malas decisiones. Y eso, bueno, aguantatela. Vos decidiste. Pero cuando a veces decidimos hacer lo correcto, vamos a pasar también dificultades. Si Pablo le dice, sé participante. Cristo hizo lo mismo, se hizo ejemplo. Si Cristo apareció por nosotros, también ármense del mismo pensamiento. Vamos a sufrir. Y volvamos a 2 de Timoteo, a nuestro pasaje, capítulo 1. Nuevamente arranca Pablo y le dice, no te avergüences, sino ¿qué? Sino participa en los padecimientos de Cristo. Pero también le da 2 instrucciones más. Le dice, usa los recursos que Dios te dio. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios te dio recursos para pasar por estas situaciones. Dice, usa y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva tu compromiso con Dios y con la tarea que se te encomendó. Avivar quiere decir, significa atizar las brasas para que ardan y no mueran. Cuando mueves las brasitas como para que se reaviven y vuelva el fueguito, a eso se refiere. A reavivar ese fuego, a reavivar eso del don que Dios nos dio. Y eso es algo diario, es algo continuo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este don de Dios, esta palabra carisma, habla de esto, habla de los dones espirituales. No vamos a entrar en detalles porque es un tema bastante amplio, pero le animo a esto, está en Romanos 12, en 1 Corintios 12. Habla de los dones espirituales. No sabemos cuál era el don específico de Timoteo, no nos dice la Biblia, pero sí sabemos que, así como todo hijo de Dios, tenemos estos dones espirituales. Y Pablo le dice, aviva ese don que ya está en ti, no que vas a recibir, que ya está en ti. Y lo que le dice es que cuando recibimos a Cristo, Dios, con todas las bendiciones que nos da estos dones espirituales para usarlo para su gloria, para edificar a otros y para su gloria. No vamos a ir a Romanos 12 y eso, pero es el Espíritu mismo el que nos da. El Espíritu Santo dice que da según como Él quiere, se los reparte dentro de su iglesia, para ministrarlo a otros, para edificar la iglesia de Cristo. Todo es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero Pablo le dice nuevamente a Timoteo, aviva este fuego, aviva continuamente el fuego del don de Dios que está en ti. Usa este don, deja que Cristo obre por medio de tu vida para bendecir a otros. Aviva este fuego. Y la pregunta es, ¿sabes cuál es tu don? Porque si realmente recibiste a Cristo como Salvador, si Cristo es tu Salvador y tu Señor, tenés este don, como Pablo le dice, ya está en ti, usalo. Así como el que Dios nos conceda esto, que Dios nos proveyó de esto, nos da la responsabilidad de usarlo. Él no te lo dio solamente para que lo guardes o para que agarres y lo escondas bajo tierra y después cuando te presentes delante de Dios, acá está, esto era lo que vos me diste, sino para que lo uses en su iglesia, porque ese es el contexto. Dios te lo da para usarlo en su iglesia, para su gloria. Y le dice a Timoteo, usa tu don. 1 de Pedro, acompáñame a 1 de Pedro, vemos allá, pero capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Como dije antes, usa los recursos que Dios te dio. Dios le dio a Timoteo un don diciendo, usalo, aviva ese fuego. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sea cual sea tu don, Dios te dice, úsalo. Es parte de nuestra mayordomía. Muchas veces pensamos que, bueno, mi mayordomía o lo que Dios espera, a veces pido oración que Dios me dé sabiduría para administrar los recursos que Él me da. Muchas veces pensamos que, bueno, es la plata que nos da,
la vida que nos da, el tiempo que nos da, que sí, o sea, tenemos que administrarlo como buenos administradores de Dios, darle la gloria a Dios, buscar la voluntad de Dios en todas estas cosas, pero el don que Dios nos da es algo que muchas veces nos olvidamos. También Dios nos va a pedir cuentas, y es algo que Dios nos dio para usarlo, para su gloria. Como vemos, el versículo 11 al final dice, ¿para qué? Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Todo lo que Dios hizo en nuestra vida, todo lo que Dios nos dio es para su gloria. Dios nos dio el dinero, ¿para qué? Para que lo usemos para su gloria. Dios nos dio estos dones, Dios nos dio el tiempo, para que lo usemos para su gloria. Y le dice a Timoteo, aviva ese fuego. Es una... muchas veces, oramos y escucho acerca del avivamiento, que Dios mande avivamiento y todas cosas. Dios te manda a vos, Dios me manda a mí, le dice, avivar el fuego de lo que Dios ya te dio. Dios ya te dio todo lo que necesitas para servirlo. Dios ya equipó a todo creyente para ministrar. Todo creyente, todo hijo de Dios, está totalmente equipado para ministrar, para vivir esta vida que Dios nos dio, para luchar la guerra que tenemos por delante. Dios ya nos dio, Dios nos proveyó lo que es la armadura. No es que tenemos que asirnos y tratar de buscar obtener esta armadura de Dios y todo ese tipo de cosas. Dios ya nos dio todo. Solamente necesitamos usarlo para su gloria. Otra vez, el hecho de que Dios, de que el dueño de estos dones nos los haya dado, exige una responsabilidad de parte de nosotros, de usarlos en su iglesia para su gloria, sea cual sea tu don. Debemos ejercitarnos continuamente para hacer estas tres cosas, para extender el reino de Dios, para la edificación de su iglesia y para glorificar a Dios haciendo todo eso. Pablo le dice a Timoteo, usa los recursos que Dios ya te dio. Ya tenés el don de Dios, otra vez no sabemos cuál es específicamente, pero le decía, ya está en vos, usalo, avivalo. Y acompáñenme, volvamos a 2 Timoteo. Hay otras tres cositas más que Dios le dio a Timoteo y que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos tres atributos, estas tres actitudes, también son parte de lo que Dios nos proveyó. Y dice que Dios ya nos los dio. Solamente debemos usarlo. Dice poder, amor y dominio propio. Como dije, todo lo que necesitamos para vivir, todo lo que necesitamos para servirlo, ya lo tenemos. Solamente necesitamos hacer uso de eso. Poder. No me acuerdo el nombre, pero bueno, tenía la palabra, no la tengo anotada. Pero la palabra está hablando de hacer algo, de este poder es una capacidad para hacer algo productivo. No solamente poder por poder hacerlo, sino para darle uso y hacerlo productivo. Él nos da de su poder para lograr sus propósitos por medio de nosotros. Algo que había encontrado también, que su poder nos ayuda a ser eficaces en nuestro servicio. Dios nos da, y Él mismo dice, padecer, sufrir la oposición, padecer por nombre de Cristo, según el poder que Dios nos da. Y Dios ya nos dio ese poder. Versículo, Efesios 3, 20, y es poderoso es Dios para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cristo ya nos dio eso cuando realmente nuestra confianza está en Él, depositada en Él, y nuestro único deseo es servirle. Él va a hacer su obra por medio de nosotros. Dios nos da este poder para servirlo. No es algo que nosotros podamos hacer para Dios. No hay nada que podamos hacer para Dios o por Dios, porque es Dios, o sea, no necesita nada de nosotros, sino que todo lo que podemos hacer es por medio de Dios, es lo que realmente Dios hace por medio de nuestra vida, porque en mí, ¿qué puedo hacer? Nada, o sea, no soy nada. Y dice Dios que mis obras son como trapo de inmundicia delante de Él. No hay nada que yo pueda hacer, ni hice para ganar mi salvación, ni puedo hacer para conservarla. No hay nada que yo pueda hacer por Dios. Todo lo que Dios hace, toda mi salvación es obra de Dios, incluida mi vida diaria, es obra de Dios. Y Dios me da ese poder para poder obedecerlo. Algo que también vamos esta mañana. ¿Por qué? O sea, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Estamos en 1 Corintios 2, que va muy de la mano, tanto el 1 como el 2 engloban la misma idea.
El hombre natural, el hombre, el inconverso, el que no conoce a Cristo, no puede entender el Evangelio, por más que quiera cambiar su vida, no lo puede hacer en esencia, no puede cambiar su naturaleza. Muchas veces decimos, bueno, no quiero eso. Y no es que no quiere, no puede, no está en él, no puede entender siquiera el Evangelio si el Espíritu de Dios no obra por medio de él. Lo mismo nosotros. Nosotros realmente podemos entender, porque tenemos la mente de Cristo. Dios nos proveyó de eso. Nosotros podemos entender el Evangelio, podemos entender su palabra, podemos obedecerlo y servirlo. Porque Dios nos concede eso también. Dios nos salvó y Dios nos hace libres. No para, bueno, ahora soy libre, yo hago lo que yo quiera, nadie me puede juzgar, yo puedo hacer lo que yo quiera, soy libre, dice la Biblia, tengo mi libertad en Cristo. Y el contexto es otra cosa, Dios me libertó del pecado para hacerlo. Porque yo antes era esclavo del pecado y no podía hacerlo, por más que quiera, no podía servir a Cristo. Dios me libertó y Dios me concedió. Dios nos ha dado este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De amor está hablando esta palabra ágape, hablando del amor de nuestro Dios. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuevamente, ya tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, este amor desinteresado, este amor que desea y busca el bien de la persona que ama, que está centrado en la otra persona, no está en mí. No es que el amor de Cristo no piensa en mí, piensa en el otro. Es un amor altruista, es un amor que lo vemos en el ejemplo de Cristo, lo vemos en su vida. Eso es amor. A Él no le importó sufrir la cruz, porque Él sabía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo motivado por su amor hacia nosotros. Por eso es la razón que nos amó, y es algo constante. No es algo emocional, que yo hoy te amo porque me siento bien y mañana me defraudaste y ya no te amo. Es algo que Dios no hace porque Dios no cambia. Su amor es constante hacia nosotros. Y ese amor de nuestro Dios nos dice, usarlo para su gloria. Nuestra vida espiritual se mide con precisión con la medida de nuestro amor. Realmente podemos saber, por así decirlo, a qué nivel espiritual estamos por el amor que tenemos. El amor realmente nos dice lo que somos y cómo estamos viviendo. Nuestro amor a Dios y nuestro amor hacia otros. Y eso lo encontramos acá. ¿Realmente querés saber lo que es el amor? Está acá. Es el ejemplo de Cristo. ¿Estás viendo como Cristo? Si no lo estás haciendo, no estás siguiendo el amor de Cristo. Y algo que compartía el pastor un versículo esta semana, de eso de, van a saber que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Y está hablando en contexto de la iglesia, si me quedo en 1 Juan. Eso también va a decir mucho de cómo es nuestro amor hacia Dios, en cómo amamos a nuestro hermano, cómo amamos al inconverso, realmente qué estamos haciendo, porque el amor de Dios dijo, bueno, yo te amo, y se quedó ahí. Dice, por tanto amó Dios al mundo que ha dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió. Ese amor a Dios lo llevó hacia nosotros, lo llevó a la acción. El amor de Dios nos lleva a la acción, y ese amor, como dije, ya está en nosotros, y ese amor necesitamos ejercitarlo, reflejar ese amor de Cristo, y eso nos tiene que llevar sí o sí a la acción, porque el amor se demuestra. Y la tercera cosa dice, no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué está hablando con el dominio propio? Esta facultad de poder tener nuestras prioridades apropiadas, disciplinadas y controladas. Es la facultad de tener nuestras prioridades en orden. Es algo que Dios otra vez ya nos lo dio. Ya tenemos, muchas veces es lo que más fallamos, es tener las prioridades desordenadas. Muchas veces tomamos malas decisiones y hacemos cosas que sabemos que no tenemos que hacer porque nuestras prioridades no están en orden. Porque Dios realmente no es el centro de nuestra vida. Dios ya nos dio esta facultad de poder, de este dominio propio, de esta vida, lo he escuchado muchísimas veces, esta vida disciplinada, de tener una vida disciplinada. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es tener una vida disciplinada? Una vida que te levantas a las 6 y desayunas así, así tenés ejercicio, vas a trabajar, después venís y haces estas cosas.
Muchas veces pensamos que eso es tener una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida que a rajatabla, sí, suena el alarma y te levantas, eso pues soy muy disciplinado. Una vida disciplinada, una vida en orden, es realmente una vida guiada por la voluntad de Dios y por la sabiduría que Dios nos da. Eso es ese dominio propio en ejercicio. Es cuando Dios en su sabiduría realmente nos guía para tomar todas las decisiones, en cualquier aspecto de nuestra vida. Otra vez Dios ya nos dio eso y cualquier decisión que tomemos va a estar en base a un propósito. Es parte de este dominio propio, de dar este orden a nuestra vida, a nuestra manera de vivir y de tomar decisiones. ¿Cuál es ese propósito en tu vida? Las decisiones que tomaste últimamente, ¿qué tienen en común? Eso va a demostrar el propósito en tu vida. Dios ya nos dio este dominio propio para ordenar nuestra vida, para Él ordenar nuestra vida, en base al propósito que es siempre glorificarlo a Él. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que hacer para glorificar a Dios. Todo lo que Dios nos da tenemos que administrarlo para glorificar a Dios. Todas las decisiones que tomemos tienen que ser con ese propósito, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Hacemos realmente eso? ¿Realmente las decisiones que tomé últimamente muestran eso? ¿Muestran que Dios es el centro de mi vida? ¿Muestran que el propósito de mi vida es glorificar a Dios? Pablo le dice a Timoteo, Dios no te dio espíritu córdico, sino te dio son concesión, son provisión de Dios, tanto este poder, este amor y este dominio propio, este poder para ser eficaces en su servicio, este amor para tener la actitud correcta hacia Él y los demás, y este dominio propio para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos dio? Pablo le dice a Timoteo, Dios hablando a Timoteo y Dios hablando a nosotros, no te avergüences de dar testimonio de mí, sino participa de las aflicciones, participa de esto. Yo te concedo que puedas ser participante de las aflicciones de Cristo y usar lo que Dios te da, usar el don que ya está en vos. Si realmente sos mi hijo, dice Dios, ya está en vos, ya está en mí ese don espiritual. También es responsabilidad nuestra en, buscar la guía de Dios, en saber cuál es y en usarlo para su gloria, en cómo usarlo. Pero Dios ya nos lo dio, así como nos dio este poder de Él, este amor y este dominio propio. Dios nos dice, úsalo. ¿Para qué? Para su gloria. Y vamos, versículo 12 de nuestro pasaje, 2 Timoteo 1, 12. Como dije antes, Pablo no le va a pedir algo a Timoteo que él ya no estaba haciendo. Pablo se pone de ejemplo una vez más, por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él mismo decía, te dice, no te avergüences, porque yo no me avergüenzo. Padecé por el nombre de Cristo. Y él mismo dice, así mismo yo padezco. Siempre Pablo, así mismo Cristo, él siempre da instrucciones y él nos muestra cómo hacerlo y por qué hacerlo. Dios nos dice, esposo, ama a tu esposa. Y yo te voy a mostrar cómo. Como Cristo amó a la iglesia. Esposa, sujetate a tu esposo. Yo te muestro cómo. Como la iglesia se sujeta a Cristo. Y hay muchísimas cosas, instrucciones de Dios que Dios nos da y dice, hace esto, hace aquello, y yo te voy a mostrar cómo. Y lo vemos todo el tiempo en la vida de Pablo, esta integridad de su vida. Que él le decía a Timoteo o en muchas cartas, oren sin cesar, porque yo estoy orando por ustedes sin cesar. Él le dice a Timoteo, padecé, así como yo estoy padeciendo, no te avergüences, así como yo no me avergüenzo. Pero el enfoque, él está, ¿por qué? ¿Por qué Pablo podía padecer, podía sufrir en la situación que él estaba? Todo lo que ha sufrido, porque estaba en una cárcel, estaba tal vez en un calabozo, cadenas, un lugar, no sé, no conozco, nunca fui a una cárcel del primer siglo, no es lo mismo que ahora, pero él estaba padeciendo eso, y no solo eso, sino que él ya había padecido muchísimo, él ya había estado en muchísimas cárceles, él ya había recibido azotes por el nombre de Cristo, fue apedreado, fue dado por muerto, sufrió muchísimo, y él aún así decía, yo me gozo en eso. ¿Por qué? Versículo 12 dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
la confianza y la seguridad de Pablo, esta seguridad absoluta estaba en la persona de Dios. No en un credo, no en una norma, una regla de convicciones o de normas o una denominación. Su confianza y su seguridad estaba en la persona de Dios, porque él conocía realmente a quién había creído. Y solo eso provenía de una relación íntima con Dios. Porque realmente vamos a conocer a Dios cuando estamos cerca de Dios, cuando tenemos esta relación íntima y cercana y constante y continua. Dios nos llamó a eso, Dios nos llamó y Dios nos salvó para tener una relación con nosotros, para restablecer y reconciliar, como habla 2 Corintios 5, reconciliar consigo al mundo. Esa relación que se rompió con el pecado de Adán con el hombre. Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y tenía una relación con él. Dios lo creó para relacionarse con él. Pero por el pecado del hombre y por nuestro pecado cortamos eso. Y Dios dice, reconciliados con Dios. Y Dios nos salvó para tener esta relación con él. Y es el ejemplo vivo en la vida de Pablo. Él podía pasar todo lo que pasó porque su enfoque y su mirada está en el lugar correcto, porque él tenía una relación continua con Dios y porque él conocía a Dios. Porque si realmente conocemos a Dios, va a cambiar mucho nuestra vida. Mucho. Porque realmente el conocimiento de Dios nos va a llevar irremediablemente a tener temor realmente de quién es nuestro Dios. Porque la pregunta es, ¿conozco realmente a Dios? Porque si realmente conozco a Dios, lo que yo sé en mi vida que está mal, lo voy a cambiar. Si yo conozco a mi Dios, el sustentador de todo lo que yo sé que no estoy haciendo, lo voy a hacer porque conozco a Dios. Si hay cosas en mi vida, hay pecados en mi vida que no quiero soltar, no conozco a Dios. Porque si yo supiera lo que sí, Dios es amor, pero Dios es justo. Y lo vemos en la Génesis hasta Apocalipsis. Dios es justo y Él va a pagar todo lo que conforme a nuestros hechos. Es amor, es perdón, sí, pero realmente la persona de Dios nos lleva a temerle. Realmente el conocimiento de Dios nos lleva a temerle. Como decía hoy Fran, no es temerle, tenerle miedo de estar ahí acurrucado en un rincón, sino realmente tener ese temor, ese respeto a Dios, ese aborrecimiento del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Realmente yo odio el pecado como lo odia Dios? O a veces es como que me vuelvo... se me fue la palabra. Pero como que... No es tan malo. Como que no está tan mal. Es malo, pero no es tan malo. O sea, yo sé que tengo que hacer esto, pero con que no lo haga una vez, no pasa nada. Si la vez pasada falté a la iglesia y no pasó nada. Si la vez pasada yo sabía que tenía que hacer esto, o le contesté mal a tal persona, o traté mal a mi esposa, y sí, fue una diferencia en el momento, pero ya está, después no pasó nada. Realmente si conocemos que todo nuestro pecado, tomamos consideración de todo lo que hacemos mal, cómo Dios lo ve, va a cambiar nuestra perspectiva en muchas cosas en nuestra vida. Por eso podemos ver el ejemplo de Pablo. Él conocía a Dios, él conocía al Dios de la Biblia, él conocía a su Salvador, y él conocía a su Señor y su Dueño. La pregunta es, ¿nosotros lo conocemos? Porque si yo conozco a mi Dios, no me voy a avergonzar de él. Porque él mismo dijo, yo he vencido al mundo, todo lo que pasas, yo ya lo pasé, y hay algo mucho mejor, mucho más grande esperándote. Pablo decía, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Y él estaba seguro y confiado en la esperanza que Dios le dio, en la persona de Dios, y él era fiel a su promesa, lo que Dios le dijo que iba a dar esto, y iba a ser así porque conocía a Dios. Él sabía que Dios era fiel. Muchas veces no confiamos en eso. O decimos sí, como que lo vemos a lo lejos, pero no confiamos en la persona de Dios, en esta veracidad, en las promesas de Dios. Otra vez, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de Cristo, sino usar los recursos que Dios te dio para glorificarlo.
Usa lo que Dios ya te dio para glorificarlo y ser partícipe. Es un honor, es un privilegio, es una bendición sufrir por Cristo. Y realmente Dios, porque dice según el poder de Dios, Dios te va a hacer todo lo que necesitas para pasar por esas circunstancias, si tenés tu mirada en el lugar correcto. Si mirás las circunstancias, si mirás a Dios a través de las circunstancias, no lo vas a ver. Va a haber una nueva oscura que no vas a ver a la persona de Dios. En cambio, si miramos a Dios, a las circunstancias a través de los ojos de Dios, va a cambiar nuestra perspectiva de vida y va a cambiar realmente cómo vivimos y cómo accionamos. Dios tiene que ser el centro. Y Pablo dice a Timoteo, no te avergüences. Hebreos 10, versículo 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuevamente, mantengamos firme, Hebreos 10, 23, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a orar. Padre, te agradezco, Dios, por tantas bendiciones que nos das. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tanto, Señor, que no merecemos. Te pido que nos ayudes a realmente vivir dignos de la vocación con que nos llamaste, poder vivir de una manera santa, así como sos santo. Ayúdanos a poder agradarte y poder glorificarte en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que podemos aprender. Te pido que nos guíes aún en lo que resta de la reunión y que seas glorificado en todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén.